Hola, buenos días. Mi nombre es Saúl Arciniga Esparza. Soy doctor en Ingeniería Civil en el área de hidráulica. Actualmente soy profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Colaboro con el grupo de hidrogeología de la misma facultad y también soy colaborador del Observatorio del Agua y Cambio Global de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión les voy a hablar de una librería que hemos estado desarrollando para realizar modelaciones hidrológicas con modelos conceptuales. Esta librería está desarrollada en Python y es código open source. Es una librería totalmente abierta que ustedes pueden descargar y en dado caso que lo necesiten modificar. En este caso en particular, en esta ocasión, les voy a hablar principalmente de una aplicación web que hemos estado desarrollando implementando esta librería. La librería en cuestión se conoce como Lumot y la forma más sencilla de ubicarla es buscar en algún buscador de internet como Google, buscar las palabras Python Lumot, darle Enter y la página que nos interesa en este caso es ubicar esta que dice pypy.org, que dice Lumped Models. Aquí le podemos dar clic aquí y esto nos va a redirigir al proyecto desde donde se puede instalar o desde la página desde donde se puede instalar la librería en Python. Aquí tiene una introducción a esta librería. Esta es una librería entonces desarrollada en Python cuyo propósito es ofrecer una forma muy sencilla de aplicar modelos hidrológicos conceptuales a escala de cuenca. Y bueno, está pensado principalmente para trabajar como científico de datos utilizando este tipo de modelo, ¿no? Entonces, es una librería que nos va a permitir implementar este tipo de funciones o de modelos de manera relativamente sencilla. Por aquí tienen la descripción de los modelos que están actualmente integrados, cómo se instala la librería, un ejemplo muy sencillo de cómo se implementa. Y bueno, esta es solo la parte introductoria. Si quieren leer la documentación completa del proyecto, pueden irse aquí en esta parte donde dice documentación, en el link que dice Lumot Docs, le pueden dar clic ahí, y esto los va a redirigir a la documentación oficial de la librería. Aquí en la primera página van a encontrar información muy parecida a la que acabamos de ver en el proyecto de Python Package Index, donde se encuentra la información principal de cómo se instala, cuáles son las características de la librería, unos ejemplos muy sencillos. En la parte inferior, pues está además los colaboradores o los que estamos trabajando en este proyecto, que bueno, su servidor. Además estamos colaborando con el doctor Christian Birkel, el líder del Observatorio del Agua y Cambio Global. Y bueno, este es un trabajo conjunto, ¿no? Adicionalmente, dentro de esta página de documentación de la librería van a encontrar información más detallada de cómo se instala la librería. Lo tienen acá en la parte izquierda, en donde se ve este menú de opciones. Tenemos la parte de instalación, ahí vienen los requerimientos, cómo se instala. Realmente es una librería que necesita muy pocas dependencias, por lo tanto es relativamente fácil de instalar. Y además, antes de usar, por ejemplo, la aplicación web que les voy a mostrar a continuación, lo recomendable también es revisar la documentación de modelos. En la documentación de modelos tenemos para cada uno de los modelos conceptuales implementados una descripción bastante detallada de la estructura del modelo, las referencias de dónde se obtuvo, o dónde está explicado de manera más detallada la estructura del modelo, las ecuaciones que se utilizan, los parámetros, los datos de forzamiento que se necesitan para poder correr este modelo y las salidas que nos proporciona cada una de estos modelos incorporados, además de un pequeño ejemplo que ustedes pueden ejecutar ahí en su computadora. Entonces aquí tienen disponible la documentación de todos estos modelos. Pueden ver lo más importante en este caso, antes de irnos a la aplicación web, sería ver qué significa cada uno de los parámetros, qué modelos están disponibles, más o menos cómo se reproducen o cómo se modelan cada uno de los flujos incorporados en cada una de estas estructuras de modelos conceptuales. Y bueno, esa es la parte de la librería de Python. Pero si no son familiares con Python, si no tienen tantos antecedentes, y tal vez les puede ser un poco complicado
empezar a utilizar esta herramienta porque, bueno, requiere algunos conocimientos mínimos de algunas librerías que se utilizan sobre todo en el área de ciencias de datos. Entonces, si no están muy familiarizados con el lenguaje de programación Python, pueden irse directamente a utilizar la herramienta web, que está disponible directamente desde acá, desde la documentación, en el link o en el último link del menú del lado izquierdo, donde dice Web App, o también lo tienen en la parte de inicio, en la pestaña inicial, tienen este botón que los va a redirigir a la aplicación web. Si le dan clic ahí, en este caso yo lo voy a abrir una nueva pestaña, los va a redirigir a esta página, a ya, digamos, esta es la aplicación interactiva. Aquí vienen unas instrucciones muy sencillas de cómo utilizar esta aplicación. Primero que nada, bueno, los datos que nosotros podemos trabajar desde la aplicación web son datos ya sea observados por nosotros o por algunos datos propios de alguna cuenca en particular, o podemos utilizar datos que ya están precargados dentro del modelo para correr unos ejemplos muy sencillos, ¿no? Y ver principalmente cómo se utilizan. Vamos a iniciar con esta segunda parte, ver con los datos que ya están cargados por defecto, y después vamos a ver cómo podemos cargar nuestros propios datos para poder realizar simulaciones con estos modelos incorporados de la librería de Lumos. Entonces, esta es la página principal. Lo primero que tenemos que hacer es irnos del lado izquierdo. Del lado izquierdo, pues noten que yo tengo esta ventana en donde se me muestran las opciones o la descripción general del modelo. En este caso, si a usted no se los muestra, lo más seguro es que está oculta de esta forma. Si está oculta, simplemente se le da clic a la flecha que apunta al lado derecho, en la parte superior izquierda, y esto debe de lograr visualizar las opciones que les estaba comentando. Desde estas opciones, lo primero que tenemos que hacer, bueno, tenemos la opción de cargar algún archivo de nuestros datos propios para hacer una modelación de una cuenca en particular. Eso lo voy a hacer en el siguiente ejemplo. En este primer ejemplo vamos a usar los datos precargados. Entonces me paso a la segunda opción que dice elegir un modelo. Dentro de esta opción lo que vamos a ver es que, bueno, la primera opción está vacía. Esta primera opción vacía nos muestra las instrucciones de uso de la aplicación, que son estas que tenemos del lado derecho en esta ventana. Si seleccionamos cualquier otra opción, lo que va a hacer es que automáticamente va a utilizar los datos que ya están precargados para hacer una simulación con el modelo que estamos implementando. En este caso estoy utilizando este modelo que se conoce como MILC, que les repito, la información detallada de cada uno de los modelos la pueden revisar dentro de la página de documentación en la sección de modelos. Ahí tienen, por ejemplo, el modelo MILC. Y aquí pues pueden ver la estructura de este modelo, ¿no? ¿Qué procesos está incorporando? ¿Cuáles son los parámetros que utiliza? Lo que significa cada uno de los parámetros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es bastante importante porque dentro de la aplicación web no viene demasiado documentada esa parte. Y bueno, para poder hacer una correcta simulación, pues es necesario saber qué es lo que estamos cambiando cada vez que modificamos uno de los parámetros que se nos muestran en la aplicación. Entonces, me regreso en la aplicación. Aquí tenemos entonces el modelo MILC. Tenemos ya en la pestaña o en la ventana principal las simulaciones realizadas. En este caso nos muestran los datos de precipitación utilizados para la simulación. En la parte inferior tenemos los datos de caudal. En este caso el caudal simulado está en color rojo. Los datos de caudal observado están en color negro y los datos de precipitación están en color azul. Estas gráficas están vinculadas de tal manera que si nosotros hacemos un zoom, en ambas gráficas se realiza el mismo zoom, por lo tanto, pues podemos vincular directamente los datos de precipitación con los episodios de escurrimiento o de inundaciones. Y además, nosotros podemos activar o desactivar cualquiera de estas gráficas en caso de que necesitemos visualizar detalladamente algunos datos simulados o observados. Si le damos doble clic a alguna de estas gráficas, nos regresa al zoom principal. Y también tenemos por acá la parte de resetear ejes, zooms,
etcétera, etcétera. Incluso también podemos exportar esto como una imagen PNG, podemos exportar todo esto como una imagen PNG, en dado caso de que se requiera. Entonces, todas estas opciones están disponibles del lado derecho superior de la gráfica. Debajo de estas gráficas tenemos dos gráficas en dos columnas. La del lado izquierdo es la que se conoce como la curva de caudal, duración, frecuencia, que en este caso es una gráfica estadística que ordena los datos de caudal de mayor a menor, les asigna una probabilidad de excedencia, y bueno, en este caso el eje izquierdo, el que está relacionado con los datos de caudal, está en escala logarítmica, de tal manera que nos permite observar principalmente si nuestro modelo que estamos utilizando se ajusta principalmente bien a los caudales medios, a los caudales mínimos. La gráfica que tenemos en la parte superior pues nos ayuda principalmente a ver que podemos reproducir caudales máximos. Y bueno, por acá nos permite ver si nuestro modelo es capaz de reproducir caudales intermedios, caudales mínimos. Adicionalmente, del lado derecho tenemos la gráfica del caudal medio mensual, en donde podemos observar pues qué tan desfasados estamos con respecto de los valores promedios mensuales observados. Cabe destacar que los datos observados de caudal no son requisito para hacer las simulaciones. Nosotros podemos cargar únicamente datos de forzamiento. En este caso, los datos de forzamiento que se recomiendan para la simulación son al menos los datos de precipitación, temperatura mínima, media y máxima, los cuales se especifican del lado de izquierdo, acá en la sección de opciones de modelación. Tenemos aquí una etiqueta que nos dice cómo debemos de incorporar o de cargar los datos, cuáles columnas debemos de asociar en este archivo y cómo se deben de nombrar. Y bueno, en este caso el dato de caudal realmente son datos opcionales, ¿no? En este caso pues nos ayuda principalmente para calibrar el modelo. En la parte inferior, si es que tenemos datos observados de caudal, podemos observar las métricas de ajuste del modelo. En este caso están visualizando tres métricas que corresponden al el criterio de eficiencia de Klein-Gupta, el de Nash-Sutcliffe y el error absoluto medio. Entonces estas son las tres métricas que están incorporando para ver qué tan bien nos estamos ajustando a los datos observados de caudal. Y en la parte inferior tenemos la sección de descarga, que si le damos clic en este botón, lo que nos permite descargar son los datos simulados con el modelo que estamos incorporando. Si le doy clic ahí, bueno, vamos a poder descargar un archivo delimitado por comas con extensión CSV. Y si lo abrimos, pues vamos a poder ver los datos simulados de todas las variables, o bueno, de todos los flujos que está generando como parte de la simulación este modelo. Y bueno, las fechas asociadas para cada uno de estos resultados. ¿Qué fechas están regresando? Pues justamente las fechas que están incorporadas dentro de los datos que se ingresan como forzamientos del modelo, ¿no? Entonces, si quisiéramos modelar un periodo más extenso, pues tenemos que ingresar más datos de forzamiento, una serie más larga, o si queremos reducir el número de días simulados, entonces tenemos que cortar el archivo y quitarle un menor número de días a los datos de forzamiento. En este caso, bueno, una vez que nosotros seleccionamos el modelo que queremos utilizar, debajo del nombre del modelo se nos habilitan distintos parámetros que nosotros podemos modificar para tratar de mejorar la simulación. Por ejemplo, acá tenemos todos los parámetros que están asociados con este modelo, el contenido de agua inicial, la capacidad máxima de almacenamiento de este modelo, algunos coeficientes de enrutamiento, parámetros que controlan la evapotranspiración, etcétera, etcétera. Cuando nosotros modificamos uno de estos parámetros, por ejemplo, voy a modificar este último que controla cuál es la porción de agua que se convierte a percolación y cuál es la proporción de agua en el subsuelo que se convierte en gasto base. Si le cambio esto, automáticamente el modelo se actualiza y los resultados también de las gráficas se actualizan de manera automatizada. Entonces, si yo modifico otro parámetro, por ejemplo, aquí en la conductividad hidráulica saturada, si le cambio, por ejemplo, a un valor de 1000,
vamos a ver cómo se modifican las gráficas y cómo se modifican los valores de las métricas que tenemos en la parte inferior. De igual manera, si nosotros le damos en descargar, pues se va a descargar la actualización de estas simulaciones. Entonces, si yo cambio de modelo, por ejemplo, ahora estoy utilizando el modelo Milk, si cambio de modelo y utilizo otro, por ejemplo, el GR4J, esto me va a actualizar las simulaciones, pero ahora utilizando este otro modelo que he seleccionado, y por lo tanto, pues me tocaría ahora modificar los parámetros asociados a este modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo los 4 parámetros principales con los cuales depende de este modelo, además de unos valores iniciales del almacenamiento, y me falta indicar que, bueno, todos los modelos que estamos trabajando en esta librería, pues dependen sí o sí de el tamaño de la cuenca y de la latitud en grados para calcular, en este caso, la evapotranspiración potencial. Los modelos de evapotranspiración potencial están descritos en la documentación extendida de esta librería, por lo tanto, bueno, no quiero andar demasiado en estos detalles, pero cada uno de estos modelos pues incorpora un modelo distinto para el cálculo de la evapotranspiración potencial. Entonces, nosotros acá podemos nuevamente modificar los parámetros de este modelo, ver qué tan bien o qué tan mal se ajusta. Ya cuando nosotros lleguemos a un ajuste que nosotros consideremos apropiado, pues ya con eso podríamos considerar que el modelo está lo suficientemente bien ajustado. Ahora bien, esto es utilizando los datos que están por defecto en la aplicación. Si nosotros queremos utilizar nuestros propios datos para la simulación, lo que les recomiendo es que se vayan a la parte inicial de la documentación de esta aplicación web. Voy a irme a la opción que no tiene ningún modelo. Entonces, aquí tengo nuevamente las instrucciones. Podemos descargar con este botón archivos de ejemplo del forzamiento que se necesita para poder hacer las simulaciones de datos observados con esta herramienta web. Entonces le doy clic aquí en descargar archivos de ejemplo de forzamiento y me va a descargar este archivo delimitado por comas, el cual está estructurado como lo vemos de esta manera. Entonces el archivo que nosotros necesitamos cargar a la aplicación web para poder hacer simulaciones con nuestros propios datos requiere primero de la columna de fechas con esta estructura de fechas, primero el año, luego mes y luego el día. Necesitamos la columna de precipitación con este nombre específicamente en minúsculas que diga PREC, el de temperatura mínima, el de temperatura media y el de temperatura máxima. Los datos de caudal, les repito, estos son opcionales y pues sirven principalmente para poder hacer una calibración manual del modelo. Si yo lo quito, pues básicamente aún así puedo hacer alguna simulación, lo que no voy a tener son datos para poder comparar con la simulación que estoy generando. Y en este caso, pues si ustedes quieren reemplazar estos datos o cargar sus propios datos, pues lo que pueden hacer es reemplazar la información que se encuentra en este archivo. Por ejemplo, este archivo tiene datos desde 1982 hasta 1990. Yo podría, por ejemplo, modificar este archivo y dejar simulaciones hasta, digamos, hasta 1986. Entonces simplemente elimino todos los demás renglones. Digamos que ya modifiqué este archivo con mis propios datos, lo guardo. Voy a decir que lo guarde en... Hay una ruta específica en mi escritorio. Entonces ya tengo los datos de ejemplo o los datos, digamos, observados en mi caso. Y lo único que necesito hacer es cargarlos, simplemente seleccionando el archivo y arrastrándolo hasta esta opción que tenemos del lado izquierdo que dice Read Forcings. Si lo soltamos ahí, si los datos están correctamente estructurados y se logran cargar de manera correcta, nos va a indicar una etiqueta en color verde que los datos se han cargado de manera correcta. Si falta alguna de esas variables para hacer las simulaciones, nos va a marcar aquí con una etiqueta que no ha sido posible cargar los datos y en ese sentido se terminarán utilizando los datos por defecto, ¿no? Los datos de ejemplo que ya están precargados en esta aplicación. Entonces yo he cargado mis datos de ejemplo
Ahora puedo irme nuevamente a seleccionar alguno de los modelos. Y pues ahora los datos que tengo son desde 1982 hasta el 86. En este caso no incorporé datos de caudal observado, por lo tanto yo no estoy pudiendo comparar con ningún tipo de observaciones. Entonces simplemente tengo los datos de lluvia, los datos de caudal y pues aquí los datos correspondientes, ¿no? Aún así, si nosotros modificamos por aquí alguno de los parámetros, pues vamos a ver cómo se modifican los resultados, ¿no? Y de igual manera, todos los resultados que estamos obteniendo con este modelo seleccionado le podemos dar aquí en este botón de la parte de descarga de resultados y nos va a descargar un archivo delimitado por comas con los resultados de este modelo para el periodo de datos según como lo hemos ingresado en nuestro archivo de forzamientos. Entonces, bueno, esas son las características principales de esta aplicación web. Ahí pueden revisar detalladamente la documentación de cada uno de estos modelos, cuáles parámetros utilizan, qué modifica específicamente cada uno de los parámetros, cómo influye en el comportamiento hidrológico durante la simulación para que puedan de manera más sencilla lograr calibraciones más rápido sin necesidad de estar modificando todos los parámetros, porque la calibración manual pues al final es un poco extendida si es que no sabemos exactamente cómo está estructurado el modelo. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya servido y muchas gracias.